Sí, eso quiere decir que todos los proyectos que vayan a entrar a ese presupuesto se tienen que presentar entre marzo y agosto del año que entra, para que puedan ser elegibles de entrar al presupuesto de 2025. Si no se hace esa promoción de los proyectos importantes para las entidades federativas en ese lapso, estás condenado a pensar ya en el presupuesto 2026, porque el siguiente gobernador de Puebla empieza en diciembre del 25, ya va a estar aprobado el presupuesto federal. Entonces tiene que haber una coordinación importante entre el gobernador saliente y el gobernador entrante para identificar los proyectos a impulsar. Y un proyecto no es una idea, un proyecto tiene que tener un proceso de identificación, evaluación, jerarquización para ser registrado en la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda. Entonces, si no hay esa coordinación, Puebla estará condenado a que el siguiente gobernador empiece a gestionar proyectos en el 2026. O sea, a un año perdido. Así es, un año perdido. Y lo que se está haciendo en el Instituto Mexicano de Transformación es tener todos los elementos necesarios para que el primer día de gobierno se empiece a gobernar ya con proyectos evaluados, dictaminados, que se puedan ejercer los recursos a tiempo dentro del marco legal que hay. Ese es el gran objetivo, no perder tiempo. Puebla no puede perder tiempo en eso. Ya basta de planear, hay que ejecutar cosas y aprovechar estos meses para programar, para planear, para identificar alternativas de solución a los problemas. Que no son sencillos, son muy complejos. Donde voltees a ver hay un problema complejo que te tiene que resolver. Entonces, ese es el tema que estamos nosotros empeñados en el Instituto Mexicano de la Transformación, bajo la dirección de Nacho Mier como promotor del instituto, para tener respuestas a esos problemas oportunas, viables y financiables. Ese es el trabajo que estamos haciendo y es un trabajo que no es un trabajo improvisado, es gente muy profesional la que está participando, pero también está participando la gente a nivel comunitario, identificando problemas y alternativas. Son las dos lados de la tijera que estamos, los dos filos de la tijera que estamos nosotros conjuntando y tener en su oportunidad una, que te decía, será hacia octubre, ya un documento de alternativas y proyectos y alternativas de proyectos hacia adelante que permitan ver una Puebla diferente hacia el 2030. Herrera, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Roberto? Muy buen día. ¿En qué andas ahorita? Platícame. Pues mira, estoy en un proyecto importante para nuestro estado. Estoy trabajando en el Instituto Mexicano de la Transformación de la Vida Pública como coordinador de la Comisión de Visión y Proyecto, que tiene dos objetivos centrales. Uno, identificar los principales problemas en los diferentes sectores que componen el Estado, y otro, tratar de atender a través de alternativas de política pública la solución a esos problemas. ¿Con base en qué? Con base en consultas, en trabajo con diferentes expertas y expertos en el Estado y con base en lo que se está recogiendo en las asambleas comunitarias que está haciendo el Instituto Mexicano de la Transformación también en todo el Estado. Entonces esos dos insumos los conjuntamos en la Comisión de Visión y Proyecto y estamos trabajando en un segundo documento para presentar los principales problemas. ¿Cuándo van a presentar un diagnóstico ya general? Ya presentamos un primer diagnóstico, todavía un primer dibujo, pero con todos estos foros que estamos haciendo, llevamos 14 foros, nos faltan todavía otros tantos, y más de 6,000 asambleas en todo el estado. Con base en eso presentaremos hacia octubre, finales de octubre, un documento ya mucho más acabado sobre las alternativas de desarrollo que puede tener el Estado. Luis, ¿y cuáles serían los problemas principales del Estado, de lo que has visto? De lo que he visto, fundamentalmente el tema que hemos identificado en el trabajo que hemos hecho con expertas, expertos y con las comunidades,
seguridad, agua, salud, educación y apoyos gubernamentales a diferentes iniciativas de la ciudadanía. Creo que Pero son los problemas de siempre, ¿no? Pues depende cómo definas siempre, porque el tema del agua, por ejemplo, tiene ahora connotaciones mucho más graves que antes, mucho más graves. El tema de la seguridad es un tema que surge como a nivel global, pero también a nivel estatal, pero también a nivel de calle. Están pidiendo la gente más rondines, más policías, más capacitación de los policías, que es lo que está pidiendo la gente, ¿no? Y el tema de salud es un reto fundamental. O sea, el deterioro, por ejemplo, que se ve en el análisis que presentó Coneval hace unos 15 días, donde efectivamente la pobreza y la pobreza extrema en Puebla se redujeron, pero el acceso de las personas a los servicios de salud fue menor, incluso menor que a nivel nacional. Entonces el tema de salud tiene que atenderse de manera muy importante a nivel estatal en el nuevo marco de integración al esquema de IMSS Bienestar que firmó recientemente el gobierno del estado. Entonces creo que salud es importante, todo el tema de educación, donde Puebla sí tiene una gran infraestructura educativa, pero necesitamos que los poblanos y las poblanas la utilicen, no solamente la gente que viene de otros estados a estudiar aquí, que no haya deserción en preparatoria, que no haya deserción en los estudios superiores. En fin, son cosas que estamos revisando, además del estancamiento que ha tenido la economía en los últimos años. ¿En qué sentido? En que no está creciendo al ritmo que crece la economía nacional, o sea, necesitamos crecer más. ¿Cuánto crece la economía nacional y cuánto crece la de Puebla? Puebla está por abajo del 2, muy por abajo del 2. Sobre todo en ritmo de crecimiento. En ritmo de crecimiento Puebla es el lugar 27. Y en términos de tamaño de economía es entre el 11 y el 13. Entonces hay un desfase. En términos por ejemplo, de presupuesto estatal, el presupuesto estatal es el 16%, el 14% del PIB. El presupuesto federal es el 26% del PIB. El ingreso per cápita en Puebla... Pues hay dependencia del Estado respecto a la Federación. 9 centavos de cada peso que ejerce el gobierno del Estado se aprueban en la Cámara de Diputados. 9 centavos de cada peso. Se tienen que generar más recursos. Se tienen que generar más recursos y el tamaño de la economía implica la necesaria participación de los inversionistas privados en el desarrollo del Estado. No puede haber un divorcio entre el gobierno estatal y los empresarios, al contrario. Y si son los empresarios poblanos, es una prioridad que los empresarios poblanos vean que los recursos del Estado que se ejercen en Puebla se queden con los empresarios y los trabajadores poblanos, porque si no el valor agregado se va a otros lados y no se queda en Puebla. Es lo que ha pasado en los últimos años. Luis, tú estás en el staff de campaña de pre-campaña o de como se llame, de Nacho Mier. Así es, sí. Pero tú fuiste diputado federal del PRI, secretario de Finanzas y fuiste también, tuviste un cargo en el CEN del PRI. ¿Qué cargo tuviste, Luis? Fui secretario de Finanzas del CEN del PRI. ¿Con quién? Con Claudio Ruiz Massieu.